En los últimos años, el comercio mundial ha estado en constante cambio y parece ser que es momento de hacer ajustes a nivel internacional. La peor pandemia en un siglo había trastocado los fletes, el costo del transporte de mercancías por el Pacífico se disparó y los puertos estaban atascados con embotellamientos flotantes, un indicio cruel de los peligros de depender de un solo país lejano para comprar mercancías clave. Entre las empresas multinacionales, las décadas de confianza y los méritos económicos de fabricar en China han enfrentado un gran desafío, particularmente al intensificarse una feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra que inició desde el mandato de Donald Trump y que parece ser que se mantendrá por un largo tiempo. Y es que además han sido varios los factores que sacaron a la luz la necesidad de reconfigurar el actual sistema de comercio mundial, como las diferentes medidas implementadas por los países para mitigar la pandemia, los desastres naturales, la guerra entre Rusia y Ucrania y las recientes represalias económicas por diferentes conflictos geopolíticos, factores que han tenido efectos adversos sobre las cadenas de suministro de múltiples industrias, generando desabastos de materias primas y una constante alza en los precios de muchos sectores. Y al mismo tiempo en que las empresas, sobre todo estadounidenses, calculan los riesgos de depender de las plantas chinas para fabricar sus productos, algunas están transfiriendo sus pedidos y producciones a un país mucho más cercano. ¿Se dan una idea de cuál país estamos hablando? De México. La guerra comercial entre China y Estados Unidos está convirtiendo a México en el lugar ideal para que las empresas atraídas por el nearshoring inviertan y trasladen sus fábricas de Asia a sobre todo el norte del país. Pero, ¿qué es esto del nearshoring del que tanto se habla últimamente? Pues el nearshoring consiste en mudar las fábricas o un proceso de estas del país de origen a un país cercano, en el que todo sea más barato, el salario de los obreros, los combustibles, los insumos e incluso los impuestos. En pocas palabras, nearshoring significa acercar la producción al territorio de consumo. ¿Y cuál es el mayor territorio de consumo en el mundo? Estados Unidos, un país que comparte 3.152 kilómetros de frontera con México. Esta situación hace pensar que México es el destino ideal para el nearshoring, un modelo industrial que promete cambiar el rumbo de la economía. La participación de las empresas estadounidenses muestra la suposición cada vez más profunda de que la brecha que divide a Estados Unidos y China será una característica duradera de la próxima fase de la globalización. Esto, aunado a la tensión geopolítica que hay ahora mismo en todo el mundo, ha hecho que México se proyecte cada vez más para convertirse en la nueva fábrica del mundo si hacen bien las cosas. Como podemos ver en la gráfica, México cerró en 2022 con un aumento de su participación en las importaciones de Estados Unidos al alcanzar el 14% contra el 13.6% del 2021, una cifra cercana al máximo histórico del 14.3% que tuvo en el año 2019. En contraste, vemos que China viene experimentando una disminución en su participación en los últimos años, pasando del 18.6% en 2020 al 17.8% en 2021 y llegando hasta el 16.5% en 2022. Por su parte, en 2021, los inversores estadounidenses llevaron más dinero a México que a China, tanto al comprar empresas como mediante la financiación de proyectos. Ante esta nueva visión, México tiene una gran oportunidad de beneficiarse, gracias a las ventajas y facilidades que el país tiene para llevar mercancías a sus vecinos norteamericanos, gracias al ahora llamado TMEC. América del Norte es uno de los principales destinos del nearshoring, y los tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá pueden aligerar los aranceles. Por ejemplo, alrededor del 80% de la producción industrial de México tiene como destino Estados Unidos, y del total de la inversión extranjera de México del año pasado, el 42% provino de Estados Unidos, que se mantiene como el principal inversionista en el país con 15.021 millones de dólares, y en segundo lugar, Canadá, con 3.780 millones de dólares. Como ya se mencionó, el principal eje impulsor para que el nearshoring beneficie a México es la simple geografía. Enviar un contenedor lleno de productos de China a Estados Unidos, por lo general, tarda un mes, un marco temporal que se duplicó e incluso llegó a triplicarse durante los peores momentos de la pandemia. Sin embargo, ese plazo puede realizarse en 2 semanas con las fábricas de México que abastecen a los mercados en Estados Unidos. En los primeros 10 meses del año pasado, México exportó bienes por valores de 382 mil millones de dólares a Estados Unidos, un aumento de más del 20% comparado con el mismo periodo en 2021.
Contar con la firma de al menos 13 tratados de libre comercio que lo acercan con poco más de 50 economías del mundo, una mano de obra calificada, joven y relativamente barata en distintas industrias y espacios industriales de clase A, son aspectos fundamentales para la atracción de las inversiones en el país. Actualmente, México es la tercera economía emergente más grande con grado de inversión, después de China e India. Eso es una posición privilegiada que hace que los inversionistas sigan interesados en estar presentes en el país. Es interesante ver que en 2022 este fenómeno ya inició su efecto positivo en la inversión que llega a México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa que recibió el país fue de 35.292 millones de dólares, lo cual representó un aumento del 12% respecto al 2021. Además, la inversión extranjera directa de Estados Unidos fue la más grande desde el tercer trimestre de 2001, lo cual podría deberse a una consecuencia del nearshoring. Por sector económico, el que más captó inversión fue el manufacturero, con el 36% de la inversión extranjera directa, y cuyo buen dinamismo es resultado de la reactivación de la industria automotriz y de su alto potencial por el nearshoring. Si bien Estados Unidos y Canadá son los países de donde provienen tradicionalmente más inversión, destaca un repunte en los recursos que llegaron desde Hong Kong, Corea del Sur, Francia, Argentina y China. El esfuerzo de algunas empresas para no perder el mercado estadounidense y no verse afectadas por los problemas con las cadenas de suministro explica también por qué decenas de empresas chinas están invirtiendo cada vez más en México. El principal mercado de muchas empresas manufactureras chinas es el mercado estadounidense y no quieren perderlo. Siguiendo un camino forjado por las empresas japonesas y surcoreanas, las empresas chinas están estableciendo fábricas que les permiten etiquetar sus productos como hecho en México y luego las transportan en camiones libres de impuestos a Estados Unidos. El interés de los fabricantes chinos en México forma parte de esta tendencia del nearshoring, pues las empresas están acercando la producción a los clientes para verse menos vulnerables a los problemas de transporte y a las tensiones geopolíticas. Está claro que las empresas chinas no tienen intención de abandonar la economía estadounidense, que sigue siendo la más grande del mundo, y están estableciendo operaciones dentro del bloque comercial de América del Norte como una forma de suministrar bienes a los estadounidenses, desde productos electrónicos hasta ropa y muebles. Como ejemplo, tenemos que para el 2021, las empresas chinas fueron responsables del 30% de la inversión extranjera en Nuevo León, solo superadas por Estados Unidos, que tenía el 47%. Todo esto ha dado como resultado que Estados Unidos y China han dejado de producir un país en el otro, y ambos han pasado a producir en países terceros, entre ellos México. China seguirá siendo, casi sin duda, un elemento central de la manufactura en los años que están por venir, pero el voltear los ojos hacia México representa una redistribución de la capacidad manufacturera cuando existen riesgos entre los países, riesgos que van desde la realineación geopolítica a intereses propios de las naciones. México está en una posición envidiable para aprovechar este nuevo entorno, pero es transitorio y se puede perder la oportunidad de cambiar el rumbo de la economía si no se toman las decisiones y políticas correctas. El nearshoring es un modelo industrial que aprovecha los bajos costos de producción y su cercanía con el mercado de consumo, pero que también depende de decisiones políticas, financieras e incluso de seguridad pública, cosa que puede ser un desafío para México, pues en el país hay temas que podrían generar algo de desconfianza y el riesgo es que la incertidumbre en el ambiente empresarial puede reflejarse en una mayor indecisión que detenga las inversiones. Ante esto, México tiene que hacer las cosas bien y aprovechar sus ventajas si quiere convertirse en la nueva fábrica del mundo.